Muy bien, vamos entonces a leer Marcos, como dijo Andrés. No avanzo muy rápido, pero voy a tener que correr un poquito más. Entonces, Marcos capítulo 2, la última vez vimos el llamamiento de Leví. Recordarán ustedes, no alcancé a terminarlo, pero lo dejamos ahí, en Marcos 2, el llamamiento de Leví, que entre los apóstoles, en el número de los 12, dije yo por si alguien no lo escuchó, en el número de los 12 no aparece el nombre Leví. ¿Ya? Sí aparece otro hijo de Alfeo, porque este Leví dice Leví, hijo de Alfeo, sino que aparece un Jacobo, hijo de Alfeo. Lo que sí es Mateo, quien al escribir su evangelio y habla, creemos, del mismo llamamiento, él dice que Jesús llamó a Mateo hijo de Alfeo. Entonces por ahí no tiene mucha, creo yo, demasiada importancia empezar a indagar más ya. No sé cuántos han sido los que han investigado respecto a quién es este Leví, a quién es este Mateo, son la misma persona o son personas diferentes. Pero eso no tiene que, para nada, digo yo, preocuparnos a nosotros. Lo importante es que el Señor, en su gracia y misericordia, forma un grupo de 11 hombres que le siguen por casi 3 años, que aprenden de él, porque cuando los llama dice que para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Así que el disfrute, la bendición de estos hombres, el privilegio de estos 12 fue, imagínense ustedes, sería tremendamente y grande. El privilegio de estar con el Señor, imagínense ustedes, estar con Él, escucharlo. Como dije el domingo al hablar de la oración, mi segunda reunión sobre el Padre Nuestro ya, justamente uno de los 12 vio al Señor orando y entonces le pidió: Señor, enséñanos a orar. Así que los discípulos aprendieron muchísimo, creemos muchísimo de él, y lo que vimos el martes pasado fue cómo el Señor está en Capernaum, está en la playa, en el mar, de donde era Pedro y Andrés, donde estaba una casa de Pedro. La suegra de Pedro aparece allí, no siendo ella originario, parece, de Capernaum, sino de otro lado, pero ese era su centro de trabajo, de estos 4 apóstoles que llegaron a ser Andrés y Pedro y Juan y Jacobo, los 4. Y entonces, estando allí, el Señor va pasando y ve, hay muchísima gente como siempre, pero ve en un lugar donde estaría instalado este cobrador de impuestos, llamado comúnmente como publicanos. En el caso específico, tal vez de Leví o Mateo, cobraría impuestos para Herodes Agripa, que estaba, Herodes sería el rey de esa región de Galilea, eh, y cobraba para los romanos. Ahora, los publicanos eran odiados, dicen algunos, aborrecidos. Los ponían junto, decimos a veces, en el mismo saco con pecadores. No importa, no define qué tipo de pecadores, pero publicanos y pecadores, que fue la crítica que le hicieron al Señor. Tu maestro eh, se reúne, come con publicanos y pecadores. Ese era un grupo. Y el otro grupo, que era el grupo bueno, entre comillas, el grupo bueno, que se consideraban buenos, estaban los fariseos y los escribas. Ahora, los fariseos era un grupo religioso grande, poderoso. Los fariseos, extremadamente celosos, y ese extremo de celo por las cosas del Señor, lo voy a decir de esa manera, los llevó a un extremo que es perjudicial y que el Señor jamás estuvo de acuerdo con ello. Por eso que el Señor era el polo opuesto, porque estos fariseos no se juntaban con publicanos y pecadores, jamás entrarían a la casa de un publicano o de un pecador. No, no, no. Ellos tenían una estirpe social, por un lado, tenían un nivel socioeconómico y, por otro lado, religioso,
extremadamente alto a los ojos de los hombres, los fariseos. Así que el problema de los fariseos, que creyentes podrían o podríamos, en alguna medida, dicen, alguna vez leí a alguien que todos teníamos un poco o un poquito, no sé más, de fariseo. Esto de mirar por sobre, decimos a veces a los demás, mirarlo como hacia abajo. Es decir, miramos nuestra vida moral, nuestra vida religiosa, que somos muy fieles a las reuniones, que etcétera, etcétera, pero mire este otro. O sea, hay como un afán de creernos que somos mejores que los demás. Ese fue el problema de los fariseos. De hecho, ellos hicieron que las leyes se multiplicaran, las leyes de Dios hicieron que éstas se multiplicaran más para hacer mucho más estricto, de tal manera que nadie se equivoque en ello. Entonces, eso es lo que el Señor no, por supuesto, dejó al descubierto. No habían fariseos, no todos eran así, porque tenemos fariseos como Nicodemo, ¿verdad? El gran ejemplo, tal vez los evangelios. Pero Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia y él creía que hacía un bien a Dios con eso. Estaba tan metido en su papel de perseguidor de la iglesia hasta que el Señor cambió su vida, le transformó y llegó a ser el apóstol que conocemos. Así que en la reunión anterior, el Señor llama a un publicano. No llamó a ningún fariseo. O si lo llamó, tal vez no quisieron seguirle. Escribas, no conocemos a nadie. Conocemos pescadores y conocemos a este publicano. Conocemos a un celote. Ese era un grupo casi más político, más rebelde, los celotes. Pero no conocemos a fariseos. Así que esos eran los dos grupos, por así decirlo, pero siempre el Señor se le ve asociado con publicanos y pecadores. Pero eso no quiere decir que si un fariseo lo invitaba a su casa, como ocurrió en más de alguna oportunidad, el Señor fue a comer con él. Simón, y hay otros más donde el mismo Nicodemo que llegó a verle, el Señor no lo echó por ser fariseo, no. No. El Señor no echa, como dice él mismo lo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien me invita, sea publicano, sea rico, sea pobre, y así es hoy. Hoy el Evangelio llega a toda persona. El Evangelio no es exclusivo de algunos. El Evangelio y la salvación asociada no es para un grupo de personas que son fieles a algún tipo de religión. Y los demás no, al contrario, a los pecadores hay que buscarlos. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él buscó una oveja que se perdió, dejó las 99 y la cita como ejemplo. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no requieren de arrepentimiento. La parábola del fariseo y el publicano deja muy en claro justamente los dos extremos, los dos extremos. Un publicano que está tan convencido que es una excelente persona, que en realidad pareciera que los ángeles le aplauden, están todos maravillados con él, él piensa eso, en cambio el pobre publicano está lejos, muy lejos de Dios. Muy bien, eso lo dijimos más o menos el martes pasado y ahora leamos. Entonces vamos a leer, vamos a seguir con Marcos capítulo 2, pero ahora leeremos el versículo 18 hasta el final del capítulo, hasta el final del capítulo. Intentaré avanzar lo más que pueda. Dice el capítulo 9, versículo 18, y los discípulos de Juan y de los fariseos, esto es extraño, te lo explico después, los discípulos de Juan y discípulos de los fariseos, eso es nuevo, es primera vez que creo que aparece, ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos
Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, le dicen al Señor, pero tus discípulos no ayunan. Jesús le dijo, ¿acaso esta es la respuesta? Más de una vez el Señor responde con otra pregunta. Algunos expertos hoy día dicen que no hay que hacer eso, pero el Señor lo hizo muchas veces. Responde con otra pregunta. ¿Acaso, dice el Señor, acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero, dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Primera vez que sale esa palabra en la Biblia, quitado en el Nuevo. Y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces ayunarán. Nadie pone, y ahora da dos ejemplos. Ya dio uno, el de la boda. No dije eso, pero lo diré quizá más adelante, en un pequeño introducción. Voy a leer primero. Nadie pone remiendo de paño nuevo, una tela nueva, en un vestido viejo. Nadie emparcha un vestido viejo de tela muy vieja con un paño nuevito, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el remiendo nuevo va a tirar del viejo y hace peor la rotura. Nadie, y esto es un paralelo, un mismo ejemplo, pero otra cosa, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. La idea es la misma. De otra manera, el vino nuevo, ya explicaré que ello rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Aconteció, dice, que al pasar por lo sembrado, un día de reposo, un sábado. Este es el otro gran problema que tuvieron los judíos con el Señor. Los discípulos del Señor, dice, andando, comenzaron a arrancar espigas, a sacar trigo y comérselo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿te das cuenta que los fariseos parece que andaban en todas partes, mirando y escuchando? ¿Por qué haced en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo, ¿nunca leísteis? Otra vez contesta con una pregunta. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar? Abimelech, ese otro nombre, pero es un padre y un hijo. Aquí se cita a este Abiatar. Sumo sacerdote. Y comió los panes de la proposición. Alcanzaré a explicar aquello. De los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo, esta es la gran verdad, fue hecho por causa del hombre o en beneficio de la humanidad, para provecho del hombre. El día de reposo, el día de descanso fue hecho no por causa del hombre, fue hecho perdón, el día de fue hecho por causa del hombre y no al revés, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. Hasta ahí la lectura. Y entonces, como dije, primero que nada, esta es la tercera de 5 historias donde aparecen ya discusiones o controversias, le han llamado algunos, discusiones, controversias, desacuerdos, y que Marcos los presenta uno tras otro, estos 5 hasta el capítulo 3, versículo 1 al 6, creo, donde Marcos los presenta y que están en el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Estamos en Galilea. Marco no ha salido de Galilea. Marco no ha ido, según lo que él escribe, el Señor no ha ido, ha estado siempre en Galilea o alrededores. Así que esta es la tercera, vendrá ya leímos la otra, en que están el día de reposo,
y la última es cuando sana a un paralítico, también en días de reposo. Ahí también aparecen los fariseos, este grupo que es contrario al Señor, y etcétera. Los fariseos y los escribas andaban siempre juntos. Probablemente la mayoría de los escribas serían fariseos, sí, fariseos, escribas, andarían siempre juntos. Los saduceos no aparecen mucho, y que era la otra secta, pero la más fuerte religiosamente hablando, la más fuerte eran los fariseos. Muy bien, entonces ahora aquí en el pasaje que yo leí con ustedes, hay tres, no, en el primer pasaje hay tres analogías sacadas, por supuesto, de la vida diaria, que Jesús utiliza para ilustrar la naturaleza de su ministerio, ¿ya? Ahora él va a explicar en qué consiste realmente su ministerio. Ese es el problema del judaísmo de aquel entonces, hasta hoy, en muchos. Un concepto errado. Pueden ser muy conocedores del Antiguo Testamento, el pueblo judío, pero tienen un concepto del Mesías que para ellos aún no viene y que sí vendrá, que sí le esperan, porque el Mesías será el Salvador de Israel, de todos estos problemas que Israel ha tenido por siglos, 2000 años y más, por supuesto que ha tenido. Así que vamos a mirar estas tres analogías así llamadas. Insisto, están sacadas, son conocidísimas. Es una boda, ¿no es cierto? Y los otros dos son ejemplos más prácticos todavía, más comunes seguramente en todas las casas, como es, seguramente hay hermanas que son costureras o les gustará eh, arreglar su ropa, ¿no es cierto? Así que fácil. Y el otro, tal vez nosotros no lo usemos ahora, pero se usaba mucho en la antigüedad y en los campos yo alcanzo a recordar de guardar vino en cueros, ¿ya? Esos son los tres ejemplos que el Señor va a dar, y lo interesante es más que la explicación, Él está usando eso para explicarle lo que es su reino mesiánico, lo que es el reino de Dios. No voy a usarlo de mesiánico mejor. El Señor va a explicarles a ellos y a nosotros para que entendamos mejor a raíz de esto que son hechos que están ocurriendo en su vida, que lo originan los fariseos, estas discusiones, pero el Señor responde de tal manera, está respondiendo de tal manera que nos da una excelente explicación de lo que es el reino de Dios, porque acuérdense que Marcos dice que el Señor comienza su ministerio y su ministerio fue predicar el mensaje de Dios, el mensaje acerca del reino de Dios, el reino de Dios. Muy bien, miremos estas tres analogías que tienen que ver con su ministerio aquí en este mundo, a lo que vino él, su ministerio, a lo que vino, qué es lo que hizo, qué es lo que tenía que esperar los judíos de él. Primero que nada, número uno, ¿cuál es la crítica de los fariseos? Los fariseos se acercan al Señor, van al Señor y le dicen, Señor, Jesús, como le dirían, pero le dicen los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos. Ahora, yo dije que iba a explicar un poco esto porque es primera vez que como que los fariseos tengan discípulos, pareciera que no, pero aquí pueden ser a lo mejor, si eran fariseos, ya eran fariseos, pertenecían a la religión de los fariseos, pero a lo mejor habían jóvenes que estaban siguiendo algunos maestros, lo más probable que eran maestros de los fariseos o rabinos que serían fariseos y tendrían sus seguidores, discípulos, alumno. No se olvide que un discípulo era un alumno. Y en aquel entonces, 2000 años atrás, los discípulos iban tras un maestro, estaban con un maestro para aprender de él día y noche a veces, como en el caso del Señor, los 12 discípulos.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es la crítica? Señor, o Jesús, no le dice nada, pero ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Y también los discípulos fariseos ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Eso es lo primero. Así que, y lo segundo, voy a mirarlo después. Sí, voy a explicar ahora. Y después, no sé, explico. Esa es la primera analogía. ¿Cuál es la analogía? Es la analogía de una boda. Una boda. Que ilustra, por supuesto, la razón por la cual sus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Porque es una boda. Porque, voy a explicar lo del ayuno, porque la presencia de Jesús allí en Israel y en medio de los discípulos y en medio del pueblo, la presencia de él son instantes de celebración, es una ocasión de celebración, de mucha solemnidad, no de religiosidad, etcétera, no de tristeza, sino que hay gozo tremendo. Eso es lo que el Señor quiere ilustrar con esto de la boda. Ya voy ahí. Y la otra analogía, la segunda y la tercera, porque son tres, la segunda tiene que ver con remendar un vestido que se dañó, se rasgó, un vestido viejo de tela vieja, y se va a remendar la señora, ¿verdad? Va a remendarlo con una tela nueva. Y el otro, y va a explicarlo. Y lo otro es poner un vino nuevo en un odre que es viejo. Un odre estaba hecho de cuero, ¿no es cierto? Un envase que es hecho de cuero, y este cuero envejecido se va a estirar más todavía porque el vino nuevo fermenta y eso va a ser pedazo, va a dañar el odre y va a derramar el vino. O sea, el vestido se va a dañar más, o sea, el remedio resulta peor. En ambos casos el remedio resulta peor. Muy bien, con esa aplicación voy un poco más al detalle. Así que el reino de Dios está inaugurándose con el Señor y es una era nueva de absolutas de salvación, por supuesto, y que fundamentalmente, esto es interesante, a lo que el Señor viene, el reino de Dios que Él predica y que Él va a instaurar, que instaura el reino de Dios, no es compatible con la antigua, por así decirlo, con la antigua era. No me gusta usar esto de la nueva era ya sabéis ustedes por qué no, pero es una forma correcta. Había una era antigua, prefiero era antigua antes que antigua era y nueva era, pero había una era antigua, ¿cuál? El judaísmo, con su religión, con su sacrificio, todo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo viene. Cristo viene, el Hijo de Dios viene del cielo, se hace hombre y empieza a predicar el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios está en el Antiguo Testamento, el Evangelio está en el Antiguo Testamento, el Mesías estaba profetizado, etcétera, etcétera. Pero el Señor no viene a darle continuidad a eso. Esto es algo nuevo, por eso digo no es compatible, ¿ya? No es compatible en ese sentido. Pero por supuesto que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y tenemos tanto que aprender del Antiguo Testamento y nos han enseñado del Antiguo Testamento. Por supuesto que hay que leerlo y estudiarlo. Así que, pero, ya repetiré a lo mejor de nuevo, para que entendamos esto del ayuno, para que entendamos esto del sábado, para que entendamos estas cosas. Vuelvo a insistir, el reino de Dios, que el Señor Jesús está predicando el evangelio del reino que se está inaugurando con su venida. Esta es una era absolutamente nueva de salvación que es incompatible con la antigua era. Es incompatible. Y entonces, por supuesto, para el pueblo judío resultaría absolutamente, a lo mejor, iba a decir chocante, pero no pueden entenderlo alguno.
Otros sí lo entendieron muy bien. Así que, resumo, Jesús no está aquí para poner un remiendo al judaísmo, usando el ejemplo que el Señor dio del remiendo nuevo sobre paño viejo. ¿Ya entiende usted el ejemplo que dio el Señor? Entre lo viejo y lo nuevo. Entre lo viejo, el Antiguo Testamento, o la antigua forma, la antigua religión judía queda obsoleta. Queda obsoleta. Ya no son necesarios más los sacrificios. Hebreo dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Es más, el evangelio del reino, el evangelio de salvación, se predica a todo el mundo. No se queda encerrado en Israel. Así que lo que Jesús, el Señor, está haciendo, Él no está poniendo un remiendo nuevo al judaísmo, ¿ya? Sino que Él está inaugurando algo nuevo. El Señor está inaugurando algo nuevo. Está inaugurando algo nuevo. Muy bien. Así que eso, el texto decía cierta vez, esta otra versión, para que quizás pueda iluminarles más, cierta vez cuando los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas vinieron a Jesús y le preguntaron por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Muy bien. Ahora, el ayuno, no sé mucho del ayuno, yo nunca he ayunado, creo. Se ha enseñado sobre el ayuno y ahí entiendo que hay personas que ayunan por algún motivo. El ayuno, en realidad, así como aparece en las escrituras, el ayuno podía indicar diferentes situaciones o condiciones o cosas. Por ejemplo, pena. Por ejemplo, bueno, David, el rey David, cuando tuvo este asunto con Bexabé y nace un bebé, ¿verdad? Fue un adulterio, etcétera, etcétera. Nace el bebé. Ese niño se enferma y mientras el niño está enfermo, ¿qué hace David? No come, no se baña y está tirado en el suelo con silicio, trapo, etcétera, tal como era la usanza. ¿Qué está pasando con David? Está orando, está esperando que el Señor salve a su hijo y entonces él no come, él no se preocupa de esa cosa, solamente le interesa que el Señor oiga su oración para la sanidad del niño. Vienen los servidores y dicen, el niño murió. No hayan cómo decírselo. Entonces David se para, se baña, se cambia ropa, come, etcétera, y todos están, pero ¿cómo? Esta es una contradicción. ¿Cómo el rey puede hacer eso? El niño estaba cuando estaba enfermo y ahora que está muerto, ¿cómo puede Y entonces tenemos las grandes palabras que se han citado por años. ¿Qué dijo David? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. O sea, bueno, mientras estaba con vida, yo esperaba y oraba al Señor que el Señor lo sanara, pero ya se murió. No puedo hacer nada por él. Por eso él dice, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Es una tremenda verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Muy bien. Así que el ayuno se usaba en la pena o en el dolor, en el arrepentimiento. Una persona que ha pecado quiere mostrar arrepentimiento. En Israel ayunaba, dejaba todo de lado para mostrarle a Dios que sí había arrepentimiento en su corazón. Y aquí donde los fariseos tomaron más en esto, más fuerza, indicaba devoción a Dios. Así que cuando una persona ayunaba, estaba mostrando una gran piedad, una gran devoción al Señor. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que el Señor dijo, bueno, eran hipócritas porque demudaban su rostro, porque su rostro se ponía como más triste o más como que no comía, mostraban físicamente, mostraban
algo que jamás en el interior de sus almas lo sentían. Eso es lo que el Señor reprocha. Entonces, el ayuno indicaba todas esas cosas. Bueno, de hecho, el fariseo que está orando, porque en realidad, si usted mira la ley de Dios, la Torá, la ley de Dios, estipulaba o enseñaba o ordenaba que había un solo ayuno. Para mí fue una sorpresa. Ahí tendría que leer de nuevo todo el Deuteronomio o Levítico, porque el ayuno estaba indicado solamente en el día de la expiación de todas las fiestas judías. En el día de la expiación, el ayuno era obligatorio en Israel, ayunar. Ayunar es no comer, no comer. ¿Ya? Un día entero o más de un día en algunos casos. Ese es el ayuno. Aunque más adelante en el libro de Zacarías aparecen, se mencionan como 4 ayunos. Si usted ha leído el libro de Esther, donde está la fiesta de Purín, así llamada, allí los enemigos de Israel, de Israel, Mardoqueo israelita, Esther su sobrina, etcétera, o prima dicen otros, pero hay una orden de matar a todo el pueblo judío. ¿Qué dice Esther? Aconsejada siempre por Mardoqueo, de mucha experiencia, que todo Israel ayune. Así que hay ocasiones en que se ayunó por algo especial, para dedicarse a la oración, no comer, como el caso de David, como el caso del pueblo judío en los tiempos de Esther, etc. Así que el ayuno tenía su lugar. Pero como ley de Dios, por lo que yo he entendido, es que solamente aparece como mandamiento en el día de la expiación. Pero ¿qué hicieron los fariseos en los tiempos del Señor? ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron no, a esto hay que añadirle más para que realmente sea más estricto, que esto sea, que se note que somos hombres que realmente somos piadosos, que somos pero tremendamente cumplidores de la ley de Dios. Así que se ayuna 2 veces a la semana. Imagínense, se ayuna 2 veces a la semana. Esa era la ley, no de Dios, no era una ley de Dios, pero sí existía como ley de Dios, pero no de 2 días a la semana. Y por eso que el fariseo que ora en el templo y dice, Señor, te doy gracias que no soy como los demás, ayuno, doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Y era un hombre tremendamente piadoso, ¿verdad? Era un hombre tremendamente piadoso. Así que eso, los fariseos en el tiempo del Señor, eso es lo que hicieron. Muy bien. Bueno, por supuesto, la pregunta que le hacen al Señor esta gente es que es como decirle, a ver, Señor, o Jesús, o no lo nombran mejor, ¿dónde está tu devoción a Dios? Mire, se da cuenta que lo que están diciendo va apuntando contra el Señor. Si tú eres el Mesías, si tú eres enviado de Dios, el ungido del Señor, los discípulos de Juan ayunan, los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Bueno, si tus discípulos no ayunan, no se lo dicen a él, pero a lo mejor va metido ahí el pensamiento. Si tu discípulo no ayuna, quiere decir que tú tampoco ayunas y no se lo enseñas y no se lo exiges, son tu discípulo. Y si tú no se lo exiges, ayunar, si tú no se lo exiges, quiere decir entonces que podemos nosotros dudar de tu piedad, podemos dudar de tu devoción. ¿Dónde está tu piedad? ¿Dónde está tu devoción a Dios si no estás ayunando? Porque el ayuno era una demostración de una devoción a Dios. Muy bien, eso es lo que el Señor vio hasta aquí, eso es lo que escuchó. Y entonces ahora, ¿cómo sale de esto el Señor? Bueno, con su sabiduría ya conocida, ¿verdad? Jesús respondió, versículo 19, y responde con la primera analogía, porque responde con 3. Tengo que tratar de llegar a las 3, ¿verdad? La primera,
Responde el Señor, ¿acaso pueden, pueden los invitados a la boda? Oiga, ¿qué tiene que ver una boda? Dirá usted. ¿Acaso pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras el novio sigue con ellos, no pueden ayunar. Después le dirá que será quitado. Muy bien. Esta es la analogía entonces. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor se está refiriendo, describiendo a sí mismo como el novio. Él es el novio. Los discípulos son los padrinos, dirá alguien hoy día, los amigos íntimos del novio. ¿Ya? Los más íntimos, los invitados a la boda e íntimos del novio. ¿Pueden esos amigos íntimos del novio ayunar cuando están en una fiesta? Y una fiesta de boda en Israel duraba mínimo una semana, mínimo una semana. Por eso que faltó el vino. Algunos dicen, Juan, que tomaban harto esta gente. No, 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 no. Es que la fiesta duraba una semana entera por lo menos. Así que había que tener mucha comida, por supuesto, y vino como bebida de aquel entonces. Esa era la bebida de aquel entonces. Tampoco sé los grados de alcohol que tendría, porque ahí habrían otras discusiones y no tenemos idea. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, las bodas eran eventos festivos. ¿Verdad que así conocemos las bodas? Sí, la novia está contenta, el novio está contento. No sé si los papás de la novia, no sé, pero también está contento. Está todo el mundo, los amigos, están todos porque van a una boda, ¿verdad? Están todos felices, van a celebrar una boda. Hay felicidad en una boda. Muy bien, así que eran eventos, siempre han sido eventos festivos. Mire, en Israel era el evento social más importante, más grande que existía. Por eso que duraba tanto. Era el evento social más grande, el evento social más importante dentro de Israel. La pregunta es, ¿ayunar en una boda? No, ayunar en tales celebraciones, ¿sabe? Eso era impensable. Sería una ofensa muy grande para el novio y para todo su entorno más cercano. Así que lo que Jesús está haciendo aquí, Él es el anfitrión del banquete. Él es el anfitrión del banquete. Banquete mesiánico, banquete. El reino de Dios. Este es el amanecer del reino de Dios realmente. Aquí comienza el reino de Dios. Él empieza, Juan el Bautista ya lo menciona. Arrepentidos. ¿Cuál era el mensaje? Y después el Señor lo dice lo mismo en Marco. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Él es el novio, Él es el anfitrión, y mientras Él esté allí, los suyos, su entorno, no ayunarán. No ayunarán. No tiene sentido, porque el ayuno ya lo describí, por qué lo que era. Ahora usted dará a devoción a Dios. Bueno, el Señor está en medio de ellos y están contentos. Mire, el motivo de mayor gozo para el mundo fue la venida de Cristo. Es gozo, gozo, gozo. Cuando el Señor habla de la oveja perdida, dice, hay gozo, está contento el pastor. Cuando vuelve el hijo pródigo, hay gozo, hay fiesta, hagamos fiesta. El evangelio trae gozo. Y los creyentes somos los que tenemos mayores, mucho mayores que cualquiera, los motivos más altos, más elevados, los mejores motivos que son eternos, lo tiene ¿quién? Usted, hermana, usted, hermano. No quiere decir que a veces la pena, la tristeza puede llegar a nosotros y sufrimos, pero no se olvide que el Señor dijo que Él habla de paz y habla de gozo. Ese gozo solamente está en Él. Así que, ¿cómo van a ayunar si hay gozo? Esa es la enseñanza, creo yo, que he aprendido y traspaso a ustedes. Pero, versículo 20, vendrán días en que el novio les será quitado, ayunarán entonces en aquel día. Y Jesús le fue quitado.
Él no está en contra del ayuno, ¿ah? Nunca dijo que estaba en contra del ayuno, como una disciplina espiritual. Si alguien se dedica un día entero o 2 días a estudiar y orar solamente y ni siquiera come o muy poquito alguna cosita, bueno, está muy bien, cada uno, pero lo hace para el Señor. No lo hace para mostrarlo, no lo hace para decirle a todo hermano, ¿sabe hermano? Le mandé este WhatsApp para decirle que estoy ayunando. No, a mí no me interesa saber si usted ayuna o no ayuna. No, me encantaría que usted y yo también, me encantaría que estudiáramos más, que oráramos más, claro que sí. Pero andarlo propagando y poniéndolo a las páginas, ¿cómo se llaman? Sociales, etcétera, y subir ahí y se suben. Yo no tengo ninguna, pero de repente me dicen, oye, se suben algunas cosas a las páginas sociales. ¿Cómo la gente puede exhibir tanto de su vida privada? Bueno, ese es otro punto. Así que el tiempo del Señor cuando Él vino es de regocijo, no de duelo, no es duelo, es regocijo. Así que, pero el novio le será quitado. ¿Y cuándo le fue quitado? Bueno, hay dos versiones, una cuando murió, pero lo más probable, y estaría más de acuerdo, es cuando Él asciende al cielo y ya los discípulos se quedan solos y la iglesia no se quedan solos, sí, el Señor sigue con ellos, pero van a sufrir. Y sufren persecución y sufren muchas cosas y probablemente puede ser, pero no tenemos mucho antecedente. No, estudie el Nuevo Testamento, se va a encontrar con no. Ahora, el verbo quitado, como dije en un momento dado, aparece aquí por primera vez, aparece en Isaías, cuando se habla del siervo sufriente, en Isaías 53 dice, por, eh, por, por cárcel o opresión y juicio fue quitado. Hablando del siervo sufriente, fue quitado. Allí está el... Muy bien. Así que, versículo 21 y 22 para poder terminar. Por lo menos hasta ahí. Me faltaría lo del día sábado. Eso me va a faltar, porque todavía estamos en el ayuno, ¿eh? Porque las dos analogías que vienen ahora, en realidad se parecen. Son idénticas, solamente que cambia el ejemplo mismo. Nadie remienda un vestido viejo con un trozo de tela nueva, y etcétera, etcétera, y no leo todo el texto mejor por el tiempo. Muy bien, entonces Jesús ahora sigue con esta analogía de la boda, pero con otras dos analogías. Pero el propósito es el mismo. El propósito es el mismo, de no hacer algo, ¿no es cierto?, que no tiene sentido. No tiene sentido ayunar en una boda. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que un vestido viejo se remiende con un vestido con una tela nuevita, o que vino nuevo, recién fabricado, que va a fermentar, no se eche en un odre, un depósito de cuero de animal, no se eche allí, porque se va a estirar más de lo que ya se estiró y se va a romper y se va a perder el vino. Así que, por lo tanto, ambos analogías o ambos ejemplos tienen que ver entonces con el Mesías. Así que nadie hace duelo, como dijimos en una boda, repito, tampoco nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, ni tampoco nadie pone vino nuevo en odres viejos. No, eso no se hace, dice el Señor, y los que están oyendo saben a qué se refiere el Señor, saben exactamente a qué se refiere porque son cosas que se hacían. Nadie tendría que cometer estos errores, sería una necedad, si lo decimos de otra manera, sería una necedad realmente remendar algo viejo con algo nuevo, etcétera, etcétera. Así que el peligro de rasgar la tela vieja va a quedar peor que antes, ¿no es cierto? Queda peor que antes. O el vino nuevo fermentado que hace que se rompan los odres, va a ser peor porque el vino se va a derramar y se va a perder todo. Así que eso no se hace. Muy bien, hay que ir al significado de esto en el tiempo que nos resta. Esos son los ejemplos, creo que se entienden. Hay 3 analogías o 3 ejemplos que el Señor da para responder
la crítica, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Todo eso, el Señor, mire, dio estas tres analogías, estos tres ejemplos para poder responder a la crítica, ¿por qué no ayunan? Quiere decir que ustedes no son realmente devotos, ustedes no tienen realmente un gran devoción al Señor, a Dios, si no estarían haciendo. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Ahora, con el ejemplo de ahora, de lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo, porque esta es la enseñanza, lo viejo y lo nuevo, ¿ya? Muy bien. Lo viejo es absolutamente incompatible con lo nuevo, ¿ya? Lo viejo es incompatible con lo nuevo. Los viejos hemos sido dejados de lado este último tiempo. En algunos círculos se dejan, ya los viejos ya no. O siempre ha sido así a lo mejor. El Señor está diciendo lo viejo, con estos ejemplos, es incompatible con lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Bueno, el Israel que ha venido por siglos, con su religión, con su sacrificio, con una religión externa, una serie de cosas, y viene el Señor. Eso es lo nuevo. El Señor es lo nuevo. El vino nuevo del reino de Dios, el vino nuevo del reino de Dios, no se puede poner, mire, dentro del odre viejo del judaísmo. Me gustó esa frase. El vino nuevo del reino de Dios no se puede poner, no se puede poner dentro del odre, del depósito viejo que es el judaísmo. No. Realmente lo antiguo pasó y da paso a lo nuevo. Por eso tenemos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Pero por supuesto tienen muchas conexiones, por supuesto que sí. Así que la misión del Señor no fue simplemente reformar, no fue reformar o remendar, no fue reformar o remendar la religión de Israel. Él no vino a remendar, él no vino a reformar la religión y que siga igual, no, sino que él vino él vino a inaugurar algo absolutamente nuevo, una nueva, iba a decir era, pero hay ahora algo nuevo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Somos salvos no por una religión, no, eso quedó. Ayudó a Israel, por supuesto, los sacrificios, aunque después ya fueron casi de forma nomás, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo interesante, hermano, vuelvo a repetir, estas dos analogías del paño viejo y el nuevo, del odre viejo y el odre nuevo, o el vino nuevo con odre nuevo, de echarse en odre nuevo. El Señor está diciendo, yo vine no para reformar el judaísmo. Yo no vine a hacerles algunos arreglos al judaísmo, no. Yo vine a hacer todo nuevo, todo nuevo. Resumo un poquito y quedan 4 minutos, estaría bien. Muy bien. Entonces, primero, os repito algo que ya dije, la celebración y el gozo que acompaña a la venida del reino, eso es lo que significa la primera analogía de las bodas, cuando le preguntan de ayunar. La llegada del Mesías, cuando Cristo vino a este mundo, la llegada del Mesías, el novio. Este era el momento más deseado, no solamente y emocionalmente. Esto es lo más grande en la historia de la humanidad, ¿ya? De hecho, el apóstol Pablo habla de que la creación gime a una. O sea, desde que el pecado entró en Edén, ha sido un desastre este mundo. Cristo viene, muere en el lugar de los pecadores y millones de pecadores hemos creído que Él murió para salvarnos.
que nuestros pecados son perdonados no porque hagamos algo religioso, no porque cumplamos ciertos requisitos, ciertas leyes, ciertos mandamientos de ayuno y otras cosas más, guardar el sábado. No alcanzo a hablar del sábado, ya no alcancé. No, no se trata de eso, de guardar una ley. No, 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 no. Se trata de creer lo que Dios hizo en la persona y con la persona amada de su Hijo. Eso es nuevo, absolutamente nuevo. Eso no lo podía entender el judaísmo. De hecho, cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, Saulo no puede entender. Si el Señor no le habla, jamás lo habría entendido. Así que, desde la caída de Adán, solo pecado y solo muerte, hasta que Cristo viene y la restauración, no solo nuestra, sino que la restauración de la humanidad, la restauración de este mundo, será un hecho más adelante, por supuesto. Así que no puede haber tristeza en un creyente en Cristo, porque Él vino a traernos gozo. Es el momento de hacer fiesta, como dijo el papá del hijo pródigo. Hagamos fiesta. ¿Por qué? Hagamos fiesta. Mi hijo se había perdido y desayado, es muerto y ahora vive su hijo. Así que, y lo último es que hay una incompatibilidad de la salvación del Señor con las antiguas prácticas y promesas de Israel. Son incompatibles. ¿Ya? Esto de lo viejo y lo nuevo, por supuesto ya lo dije antes, pero vuelvo a usar mismo, no pueden ser compatibles. No. Por eso que habla del odre, por eso que habla del vestido viejo. Así que, al igual que, de la misma manera que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo, el mensaje del reino de Dios que Cristo predicó, el evangelio que predicamos, no puede ser simplemente vertido en las cosas antiguas del judaísmo. No tenemos nada que ver, nada que ver. No, excepto todo lo que se habla de Cristo y todo lo que es de Dios, por supuesto que sí. Pero la práctica del judaísmo no tiene nada que hacer. Así que Cristo no está aquí para lanzar un movimiento de renovación. No, Él no está renovando. No, Él no está transformando algo que está aquí. Le voy a hacer algunos ajustes y va a quedar. No. Él sencillamente lo antiguo y pone lo nuevo. Y quedo hasta ahí. Y son justo las 8. Perfecto. Me felicito a mí mismo por terminar a la hora, que no es muy fácil. Muy bien, vamos a orar al Señor y entonces terminamos nuestra reunión de hoy. Padre nuestro, Padre eterno y bendito Señor, te damos gracias. Tus obras son maravillosas. Cada día aprendemos algo más y cuánto más quisiéramos conocerte. Te damos la gracia, nuestro Dios, que como dice tu palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso era absolutamente contrario a cuando el Señor vino, hasta antes. Pero la salvación se recibe por la obra que Cristo hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Y por eso queremos alabarte, Señor, porque tú hiciste todo de nuevo. Gracias te damos por ello. Y queremos encomendar a ti para tu bendición, para que tu gracia llene el corazón de todos aquellos, no solamente los que escuchan, los que han escuchado antes, y si no son salvos, que revisen, que examinen su condición delante de ti. Y los creyentes en Cristo podamos apreciar mucho más, mucho más, mucho más a aquel que quiso venir a este mundo solamente por amor y para salvarnos. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.